Os vamos a pedir un poco de paciencia. Nuestros actos empiezan siempre a las 7, solemos ser bastante puntuales, pero nos han pedido que esperemos un poquito porque hay gente que todavía está intentando llegar y un día que vamos a ser muchos, pues vamos a aprovecharlo. Vamos a esperar 5 minutos y empezamos. Muchísimas gracias. Muy bien. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy, 3 de mayo de 2013, han pasado 82 meses y apenas 6 horas desde el accidente donde perdieron la vida 43 familiares y amigos y otros 47 resultaron heridos. La Asociación de Víctimas del Metro se formó el 20 de octubre de 2006. Desde entonces, estamos saliendo a la calle cada día 3. Esta es nuestra concentración número 79. Nunca pensamos que esta lucha nos llevaría tanto tiempo, pero aquí estamos. No hemos conseguido nuestras reivindicaciones. Ni el gobierno valenciano ni Metro Valencia se han dignado nunca a escucharnos, pero tampoco nos hemos rendido. Hoy volvemos a salir a la calle para reclamar que se investigue el accidente y que se depuren responsabilidades. Y esta vez es precioso contar con todo vuestro apoyo. Como todas nuestras concentraciones, primero vamos a empezar con 5 minutos de silencio en homenaje a todos los afectados por el accidente, a los que perdieron la vida y a los que consiguieron salir adelante. Después leeremos nuestro manifiesto y después nos despediremos de vosotros con unas palabras. Espero que os animen a estar aquí el próximo día 3 también. Vamos a empezar con los 5 minutos de silencio.
Muchas gracias a todos. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy por primera vez. Parece que por fin dejamos de ser olvidados. Después de 7 años y gracias al programa Salvados, toda España ha conocido nuestra lucha. Lucha, estaríamos aquí. Pero aquí estamos y aquí seguiremos con vosotros para seguir exigiendo una investigación del accidente real y sin vetos ni direccionamientos, para seguir exigiendo que se asuman las responsabilidades por la mala gestión de Metro Valencia que permitió que la UTA 3736 descarrilara, y responsabilidades por la estrategia de silencio impuesta tras el accidente, que el gobierno valenciano sigue manteniendo a día de hoy, como lo demuestra la respuesta que Alberto Fabra da a nuestra petición de reabrir la comisión parlamentaria. Alberto Fabra tiene la desvergüenza de decir que siempre estará al lado de las víctimas, pues que lo demuestre exigiendo explicaciones a Juan Cotino por intentar comprar a los familiares de las víctimas del accidente. Continúa diciendo Alberto Fabra que escuchará nuestras peticiones, como ya hizo. Pero escuchar como quien oye llover no es comprometerse en la búsqueda de la verdad. En la reunión que mantuvimos, le presentamos un amplio dossier con documentación que demostraba las irregularidades de la investigación y la mala gestión de Metro Valencia. Dossier que no se molestó ni en abrir. Se limitó a defender las actuaciones pasadas y hacerse la foto. Igual que ahora, que mantiene que la comisión del Escorts fue exhaustiva. Exhaustiva, dice. Un día para estudiar la documentación, 4 días oyendo a los 32 comparecientes y un día para discutir como grupo. Eso es la comisión más exhaustiva que ha hecho las Cortes Valencianas. Bueno, comisión en la que solo se tuvo en cuenta la documentación y testimonios que quiso el Partido Popular, para que nada ni nadie contradijera la versión del exceso de velocidad. Y dentro de esa estrategia, Marisa Gracia, directora gerente de Metro Valencia, contrató los servicios de H.M. Sanchis, empresa que confeccionó un listado con las preguntas que el Partido Popular iba a hacer y las convenientes respuestas que los comparecientes debían memorizar. Continúa Alberto Fabra citando el auto de 7 de mayo de 2008, en que la Audiencia Provincial archiva definitivamente el proceso penal al determinar que la causa del accidente fue el exceso de velocidad del conductor. Así es, la instrucción judicial
no tuvo en cuenta la falta de medidas de seguridad de la línea 1, ni buscó el libro de averías. No garantizó la custodia del vagón accidentado, que se guardó en las cocheras de FGV. Se conformó con la declaración por parte de Metro Valencia respecto a que no existían descarrilamientos previos, a pesar de la foto de las pruebas publicadas por el periódico Levante que demostraban que ya había descarrilado por lo menos una vez. Ahora sabemos que ya había descarrilado hasta 3 veces. Sí, efectivamente, la actuación de la juez Nieves Molina dejó mucho que desear. Pero aún así, en su auto de fecha 13 del 6 de 2007, establece que la existencia de una baliza que hubiese tenido por función el control de la velocidad de entrada en la curva hubiese evitado el accidente. La juez reconoce que el accidente sí era evitable. Y continúa diciendo, podría cuestionarse la existencia de una responsabilidad política derivada de la falta de inversiones, pero esta cuestión escapa a las competencias de este juzgado. Y eso es lo que la Asociación de Víctimas del Metro le pide al presidente de la Generalitat, que depure las responsabilidades políticas y de gestión. Pero Alberto Fabra prefiere tirar balones fuera, diciendo que si alguien tuviera indicios de otras posibles causas, que los ponga a disposición de la justicia. ¿Eso incluye a Metro Valencia? Pues ya sabéis, no hace falta que ocultéis más informes, como el que decía que las UTAs estaban obsoletas, o el que establecía que la UTA ya había descarrilado 3 veces. Ya podéis sacar a la luz los fallos de mantenimiento y las actas del Comité de Seguridad que establecían que la curva era un punto negro de la circulación. Vuestros jefes os dan permiso para que digáis todo lo que habéis estado callando estos 7 años. Nosotros seguimos esperando respuestas. Que aquí no los queremos. Que se vayan todos. Y sobre todo volver a agradecer desde este micrófono todo el apoyo que hemos estado recibiendo esta semana a pie de calle en nuestros perfiles de Facebook y Twitter, las redes sociales. Realmente es algo que casi nos está sobrepasando, porque no sabemos muy bien cómo gestionar, no podemos contestar a todo el mundo. Muchísimas gracias, porque esta semana está siendo muy especial para nosotros. En febrero... La noticia de que los técnicos habían ido con un guión precocinado a la comisión parlamentaria salió a la luz en febrero de 2012 y en ese momento iniciamos una campaña de firmas en la plataforma digital change.org pidiendo la reapertura de la comisión parlamentaria donde se realizara una investigación sin manipulaciones, sin vetos, sin prisas. Hasta el pasado domingo llevábamos apenas 5.500. Hoy llevamos más de 80.000. Muchísimas gracias. Solo cuando hemos alcanzado los 60.000, el presidente Fabra ha tenido a bien mandarnos una carta contestándonos. Y esto demuestra que nosotros, con vuestro apoyo, somos mucho más fuertes, que a nosotros, con vuestro apoyo, sí que nos van a hacer caso. Aún así, lamentablemente la contestación de Alberto Fabra sigue hablando de sentencias cuando nosotros estamos hablando de ética y de moral. Nos sigue hablando de exceso de velocidad y no menciona la desaparición del libro de averías, el estado de los cristales que permitieron la muerte de las personas, la descarada manipulación en la comisión parlamentaria y todas las irregularidades que día a día van saliendo en los medios de comunicación. Señor Fabra, únicamente le pedimos que se investiguen las causas del accidente. ¿Hasta cuándo va a seguir dando la espalda a las víctimas?
hasta donde nosotros habíamos investigado, nos habíamos asesorado, la causa penal por el accidente del metro prescribió, está totalmente cerrada y sin posibilidad de apertura. Pero las informaciones que han puesto a la luz y las declaraciones que se han visto en el programa de Salvados pueden abrir otras vías judiciales que, por supuesto, vamos a intentar abrir, hablando tanto con nuestros abogados como con Fiscalía, para poder analizar estas vías. Desde el Gobierno valenciano no dejan de instarnos que vayamos a los tribunales, y lo haremos. Pero en cualquier caso, como dijo la jueza en el auto, ya os hemos comentado en el manifiesto, y como defiende muy bien la portavoz de Fiscalía en el vídeo que ayer lanzamos en nuestra web Cero Responsables, cada responsabilidad debe asumirse en su ámbito. La responsabilidad por infringir una ley en los tribunales, y la responsabilidad política deben asumirla los políticos. Hay una responsabilidad. Una responsabilidad de gestión muy clara en la falta de inversiones y las negligencias que provocaron 43 muertos y 47 heridos. Y una responsabilidad política y moral en haber mentido en la información que rodea el accidente y en haber tapado cualquier intento de que los familiares conociéramos la razón por la que nuestros hermanos, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestros padres, por la razón por la que hemos perdido a nuestros hijos y a nuestras hijas. Necesitamos saberlo. ¿Tanto cuesta de entender? Presidente Alberto Fabra, le emplazamos a que se reúna de nuevo con nosotros, pero esta vez solo si está dispuesto a mantener un diálogo, a que nos escuche y a que nos conteste. Nosotros también iremos dispuestos a escucharle y a contestarle. En sus manos está la posibilidad de devolver la dignidad perdida a la institución que preside. ¿Qué piensa hacer? Durante los próximos días también vamos a poner en marcha una acción que realizamos todos los aniversarios de... Durante los próximos días también vamos a poner en marcha una acción que hemos realizado otros aniversarios, mandando una moción a todos los ayuntamientos de la línea 1 y aquella en la que tuvieron un afectado en el accidente del metro en sus vecinos, también a la Diputación y a las Cortes, para que promuevan que el Consell vuelva a reabrir la comisión de investigación sobre el accidente. Y en esta vez les pedimos a todos los concejales y a todos los diputados que van a votar la moción, especialmente a los de Partido Popular, que valoren esta propuesta con su corazón.
con su sentido de la moral y que no hagan caso a la obediencia a la disciplina del partido. Como veis, vamos a aprovechar todo vuestro apoyo para seguir reclamando respuestas en todas las vías posibles. Vamos a seguir pidiendo respuestas en los tribunales y vamos a seguir pidiendo respuestas. Os decía que con vuestro apoyo vamos a seguir pidiendo respuestas tanto en los tribunales como en nuestros políticos. Porque la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio siempre hemos creído que si no estábamos de acuerdo con la actuación del gobierno, teníamos que actuar. La sociedad está despertando, estamos aprendiendo a ser más críticos y nosotros os necesitamos. Necesitamos a cada uno de vosotros para poder conseguir el cambio. Os necesitábamos durante estos 7 años y os necesitábamos hoy aquí. Y os vamos a necesitar en el futuro. ¡Sí se puede! 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 Eso se me acaba la batería y ya. Queremos responsables y queremos respuestas. Y el plastiquito que es de perita, sin nada de nada. Es estupendo tener todo vuestro apoyo hoy aquí, pero os vamos a seguir necesitando en el futuro. Si hemos llegado hasta aquí solo con nuestra voz, imaginad todo lo que podemos conseguir si contamos con vuestro apoyo. Si queremos una actitud diferente en nuestros gobernantes, también nosotros tenemos que actuar de forma diferente. Si no promovemos nosotros el cambio, no lo van a hacer ellos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Nadie. Gracias. Si antes del 2 de junio no hemos recibido respuestas, si antes del 2 de junio no se ha abierto una comisión parlamentaria, nosotros vamos a estar aquí el 3 de junio de 2013 reclamando respuestas. Os esperamos a todos vosotros. Esperemos que estéis aquí y contaros muchos avances. Gracias. ¡No estáis
¡No estáis solos! ¡No estáis solos! Muchísimas gracias. Hasta aquí ha durado nuestro acto de hoy. Como os hemos dicho, esperamos poder contar con vosotros el próximo 3 de junio si no hemos recibido respuestas. Ahí enfrente está Loli Carrasquilla, que lleva encadenada pidiendo justicia y las ayudas de dependencia que les ha privado con la ley. Todos los que queráis pasar a apoyar su lucha y a firmar, seguro que sois bienvenidos. También había por la plaza unos compañeros pidiendo firmas para que se investigue el caso de los bebés robados. No somos los únicos reclamando respuestas. Gracias.